María Santos se despertaba a las 5 de la mañana todos los días. El pequeño despertador junto a su cama emitía un suave pitido. Lo apagaba rápidamente para no despertar a su hija Sofía, que seguía durmiendo en la cama contigua. Su pequeño apartamento solo tenía una habitación, así que lo compartían todo. María se levantó de la cama y caminó silenciosamente hacia la pequeña cocina. Preparó una taza de café y se sentó a la vieja mesa de madera. La mesa tenía arañazos y marcas de años de uso, pero estaba limpia. María siempre mantenía todo limpio. Ese era su trabajo, y se le daba muy bien. Miró la ciudad por la pequeña ventana. El sol apenas comenzaba a salir. Los altos edificios se veían grises y fríos a la luz de la mañana. María llevaba 8 años viviendo en esta ciudad. Llegó aquí desde un pequeño pueblo lejano, buscando una vida mejor para ella y Sofía. Sofía era solo una bebé entonces. Ahora tenía 8 años y era muy inteligente. Iba a la escuela todos los días y se esforzaba mucho en sus tareas. María estaba orgullosa de su hija. Sofía hablaba inglés mucho mejor que María. A veces, Sofía la ayudaba a entender lo que decían otras personas. María terminó su café y fue a vestirse. Se puso su ropa de trabajo, un sencillo uniforme azul con su etiqueta con el nombre María en letras negras. Tenía 3 uniformes iguales. Los lavaba todas las noches y los colgaba para que se secaran. Siempre estaban limpios y ordenados. A las 6:30, María despertó a Sofía. La niña abrió sus grandes ojos marrones y le sonrió a su madre. Sofía tenía el mismo cabello oscuro que María, pero sus ojos eran más brillantes. Estaban llenos de esperanza y sueños. María besó la frente de su hija. «Buenos días, mi angelito», dijo María en español. Siempre hablaba español con Sofía en casa. Era importante que Sofía recordara de dónde venía. Sofía se levantó y se preparó para la escuela. Era muy buena cuidándose sola. Se cepilló los dientes, se lavó la cara y se puso la ropa del colegio. María preparó el desayuno para ambas. Tostada con mermelada y un vaso de leche para Sofía. Solo café para María. «Mamá, ¿puedo ir contigo a trabajar hoy después de la escuela?», preguntó Sofía. Hacía esta pregunta casi todos los días. «Sí, mía. Puedes hacer tu tarea en el vestíbulo como siempre», respondió María. Estaba contenta de que Sofía quisiera estar con ella, pero también preocupada. El edificio de oficinas donde trabajaba María estaba lleno de gente importante, gente rica, gente que vestía ropa cara y hablaba de cosas que María no entendía. María trabajaba en el complejo de oficinas Grand View. Era el edificio de oficinas más grande del centro. 20 pisos de oficinas, salas de conferencias y negocios importantes. El edificio era de vidrio y acero. Era muy moderno y muy caro. María limpió las oficinas del piso 15. A las 7:30, María acompañó a Sofía a la escuela. La escuela estaba a 6 cuadras de su apartamento. Caminaban juntas todas las mañanas y todas las tardes. María cogía de la mano a Sofía mientras cruzaban las calles concurridas. La ciudad estaba llena de coches y ruido, pero María ya se había acostumbrado. «Que tengas un buen día en la escuela, mía. Aprende todo lo que puedas», le dijo María a Sofía en la puerta de la escuela. «Yo también, mamá. Te quiero», dijo Sofía y le dio un fuerte abrazo a su madre. María vio a Sofía entrar al edificio de la escuela. La mochila de su hija era casi tan grande como ella, pero Sofía la llevaba con orgullo. Caminaba con la cabeza erguida y los hombros erguidos. María sonrió. Sofía iba a tener una vida mejor que la de María. Por eso trabajaba tanto. Después de dejar a Sofía en la escuela, María tomó el autobús al trabajo. El autobús siempre iba lleno por la mañana. La gente iba a sus trabajos igual que María, pero la mayoría vestía trajes elegantes y llevaba maletines. Miraban sus teléfonos y hablaban de reuniones y negocios. María se sentó tranquilamente en la parte trasera del autobús y miró por la ventana.
El complejo de oficinas Grandview estaba en pleno centro. Estaba rodeado de otros edificios altos y calles concurridas. Cuando María consiguió trabajo allí hace 3 años, tenía miedo. El edificio era tan grande y elegante. Temía no ser lo suficientemente buena. Pero María era muy trabajadora. Aprendía rápido. Siempre era puntual y no faltaba ni un día al trabajo, a menos que Sofía estuviera enferma. Las demás señoras de la limpieza la apreciaban. Todas eran mujeres de otros países. Al igual que María, se ayudaban mutuamente y compartían historias de sus familias. La supervisora de María era la señora Rodríguez. Ella también era del país de María, pero llevaba 20 años en la ciudad. La señora Rodríguez hablaba un inglés perfecto y vestía ropa elegante. Era amable con María y le daba buenos consejos. «Trabaja duro, María». La señora Rodríguez le decía, «Sigue haciendo lo que haces y te saldrán cosas buenas». María limpiaba todos los días. Las oficinas estaban en el piso 15. Había 12 oficinas y 2 salas de conferencias. Cada oficina pertenecía a una persona diferente. Las personas que trabajaban allí eran amables con María. Le daban los buenos días y las gracias al verla. Otros actuaban como si fuera invisible. A María no le importaba. Entendía que para ellos solo era la señora de la limpieza. Pero se enorgullecía de su trabajo. Se aseguraba de que todos los escritorios estuvieran limpios, todos los cubos de basura vacíos y todas las ventanas impecables. Las oficinas siempre lucían perfectas cuando terminaba. A las 3 de la tarde, María terminaba su trabajo. Tenía 1 hora antes de que Sofía saliera de la escuela. A veces aprovechaba este tiempo para comprar comida o hacer recados, pero la mayoría de los días simplemente se sentaba en el vestíbulo del complejo de oficinas Grandview y esperaba. El vestíbulo era enorme y elegante. Los suelos eran de mármol brillante. Había cuadros caros en las paredes y sillas grandes y cómodas. Una gran fuente en el centro emitía un sonido apacible al caer el agua de un nivel a otro. A María le gustaba sentarse y escuchar el agua. A las 4, María caminó a la escuela de Sofía a recogerla. Sofía siempre la esperaba en la puerta con su mochila y una gran sonrisa. Caminaban juntas de regreso al edificio de oficinas. Sofía se sentaba en el vestíbulo a hacer sus tareas mientras María terminaba su trabajo nocturno. El turno de noche era diferente al de la mañana. María tenía que limpiar las áreas comunes, el vestíbulo, los baños y los pasillos. Esto le llevaba unas 2 horas. Sofía era muy paciente. Se sentaba en una de las sillas grandes y trabajaba en sus tareas. Era tranquila y se portaba bien. Nunca causaba problemas. Algunas de las personas que trabajaban hasta tarde en el edificio se acostumbraron a ver a Sofía allí. Algunas incluso la saludaban. Sofía siempre sonreía y le devolvía el saludo en un inglés perfecto. Era educada y respetuosa, tal como María le había enseñado. Esta era su rutina. Todos los días eran iguales. María trabajaba mucho. Sofía estudiaba mucho. Y se cuidaban mutuamente. María estaba ahorrando dinero para el futuro de Sofía. Quería que Sofía fuera a la universidad algún día. Quería que su hija tuviera las opciones que María nunca tuvo. La vida no era fácil, pero era buena. María tenía un trabajo. Sofía estaba sana y le iba bien en la escuela. Y se tenían la una a la otra. María le pedía a Dios todas las noches que las mantuviera a salvo y que ayudara a Sofía a alcanzar sus sueños. Pero María no sabía que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que un pequeño momento trastocaría su vida tranquila y pacífica. No sabía que mañana sería diferente a todos los demás mañanas. Lo había planeado. El martes comenzó como cualquier otro día. María se despertó a las 5 de la mañana y preparó café. Sofía se preparó para la escuela y desayunó. Caminaron juntas a la escuela, tomadas de la mano y hablando del examen de ortografía de Sofía. Estudié todas las palabras, mamá, dijo Sofía con orgullo.
Sé cómo se escribe responsabilidad e imaginación y todas las difíciles. Eres muy inteligente, Maya. Estoy orgullosa de ti, respondió María, apretando la mano de su hija. Después de dejar a Sofía en la escuela, María tomó el autobús al trabajo. La mañana transcurrió como siempre. Limpió las 12 oficinas del piso 15. Vació los cubos de basura, limpió los escritorios y se aseguró de que todo estuviera perfecto. Los empleados de las oficinas estaban ocupados con sus reuniones y llamadas telefónicas. Alrededor de las 11, María notó a una persona nueva en una de las oficinas. Era un hombre alto, de cabello oscuro y traje caro. Hablaba en voz alta por teléfono y parecía enojado por algo. María nunca lo había visto, pero limpió a su alrededor en silencio e intentó no molestarlo. El hombre la miró como si lo molestara, aunque solo estaba haciendo su trabajo. No le dio las gracias ni los buenos días. Simplemente la miró con ojos fríos hasta que terminó de limpiar su oficina y se fue. María se sintió incómoda, pero no le dio mucha importancia. Algunas personas simplemente no eran amigables. Había aprendido a ignorarlas y a concentrarse en su trabajo. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente. María terminó su trabajo a las 3 y fue al vestíbulo a esperar. Se sentó en su lugar habitual cerca de la fuente y escuchó el apacible sonido del agua. El vestíbulo estaba lleno de gente entrando y saliendo. Todos parecían tener prisa. A las 4, María caminó hacia la escuela de Sofía. Sofía la esperaba en la puerta con una gran sonrisa. Sostenía un papel con una pegatina de estrella dorada. Mamá, mira. Saqué una calificación perfecta en mi examen de ortografía. Sofía dijo emocionada. Ay, Sofía, estoy tan orgullosa de ti. María abrazó a su hija. Trabajaste muy duro para esto. Caminaron juntas de regreso al complejo de oficinas Grand View. Sofía estaba feliz y conversadora. Le contó a María sobre su día en la escuela, sobre el libro que estaba leyendo y sobre su amiga Jessica, quien la había invitado a una fiesta de cumpleaños. Cuando llegaron al edificio, Sofía fue a su lugar habitual en el vestíbulo. Se sentó en uno de los grandes sillones de cuero y sacó su tarea. Tenía problemas de matemáticas que resolver y un libro que leer para la clase de inglés. Sofía era muy organizada. Siempre lo hacía. La tarea en el mismo orden todos los días. María subió para empezar su trabajo vespertino. Tenía que limpiar los baños de cada piso, aspirar las alfombras de los pasillos y asegurarse de que el vestíbulo estuviera impecable. Era mucho trabajo, pero María estaba acostumbrada. El edificio estaba más tranquilo por la noche. La mayoría de la gente se había ido a casa con sus familias. Solo unos pocos trabajaban hasta tarde. María podía oír el sonido de la escritura y las llamadas telefónicas procedentes de algunas oficinas mientras trabajaba. Alrededor de las 5:30, María estaba limpiando los baños del 10º piso cuando oyó abrirse las puertas del ascensor. Podía oír pasos y voces en el pasillo. El edificio se llenaba a medida que la gente empezaba a marcharse. Abajo, en el vestíbulo, Sofía estaba haciendo su tarea de matemáticas. Se le daban bien las matemáticas, pero algunos problemas eran difíciles. Estaba intentando resolver un problema de palabras sobre trenes y distancias. Mordió el lápiz y pensó detenidamente en los números. El vestíbulo empezaba a llenarse de gente que salía del trabajo. Caminaban rápidamente hacia las salidas, hablando por teléfono o mirando el reloj. Sofía estaba acostumbrada. Todas las noches, el tranquilo vestíbulo se llenaba durante 1 hora aproximadamente, mientras la gente se iba a casa. Sofía levantó la vista de sus deberes y observó a la gente pasar. Le gustaba observarlos. Había hombres con trajes oscuros con maletines. Mujeres con tacones altos y vestidos elegantes. Todos parecían importantes y ocupados. Sofía se preguntó qué tipo de trabajos tendrían y qué hacían todo el día en sus oficinas. A las 6, uno de los ascensores se abrió y salió el hombre alto con el traje caro.
Era el mismo hombre que María había visto en la oficina esa mañana. Volvía a hablar alto por teléfono. Su voz resonó en el vestíbulo. No me importa lo que diga el cliente, decía al teléfono. No vamos a cambiar el contrato ahora. Pueden tomarlo o dejarlo. El hombre se dirigió a la puerta principal del edificio. Parecía enojado y frustrado. Tenía la cara roja y caminaba rápido. Al pasar por la recepción, metió la mano en el bolsillo para sacar las llaves del coche, pero no estaban. Se detuvo y revisó sus otros bolsillos. Nada. Parecía confundido y molesto. Terminó la llamada y miró alrededor del vestíbulo. Dot. El hombre regresó al ascensor y subió a revisar su oficina. Sofía lo vio irse. Podía notar que estaba molesto por algo. Unos minutos después, bajó. Seguía sin tener las llaves. El hombre fue al mostrador de seguridad y habló con el guardia. Sofía no podía oír lo que decían, pero el hombre hacía gestos con las manos y parecía frustrado. El guardia de seguridad negó con la cabeza. No había visto ninguna llave. Dot. Sofía volvió a su tarea. Había terminado los problemas de matemáticas y estaba empezando a leer su libro. Era una historia sobre una niña que vivía en una granja con su abuela. A Sofía le gustaban las historias sobre familias y aventuras. 20 minutos después, el ascensor se abrió de nuevo y el hombre salió. Esta vez parecía aún más enfadado. Tenía la cara roja y las manos temblorosas. Caminó rápidamente hacia la recepción. Dot. Al pasar junto a la silla de Sofía, algo se le cayó del bolsillo de la chaqueta. Golpeó el suelo de mármol con un tintineo. Sofía bajó la vista y vio un juego de llaves de coche. Habían caído justo al lado de su silla. Las llaves eran preciosas. Tenían un llavero plateado con el logo de una prestigiosa marca de coches. El metal era brillante y nuevo. Había 3 llaves en el llavero y un pequeño mando a distancia para el coche. Sofía miró al hombre, pero él no se había dado cuenta de que se le habían caído las llaves. Seguía caminando hacia la recepción. Sofía vio que estaba muy disgustado. Quería ayudarlo. Sofía cogió las llaves y las examinó con más atención. Eran pesadas y parecían caras. El llavero tenía intrincados diseños tallados. En la plata, Sofía nunca había visto nada tan elegante. Dio vueltas a las llaves en sus pequeñas manos, admirando la artesanía. El hombre estaba ahora en recepción hablando con la recepcionista. Su voz era fuerte y enfadada. Perdí mi coche. Las llaves están en algún lugar de este edificio, decía. Alguien tiene que ayudarme a encontrarlas ahora mismo. Sofía se levantó de la silla. Quería acercarse al hombre y darle las llaves. Estaba orgullosa de haberlas encontrado. Sabía que estaría feliz y agradecido. Pero cuando Sofía la tomó primero y se dirigió a recepción con las llaves en la mano, el hombre se dio la vuelta. La vio caminando hacia él con las llaves en sus pequeñas manos. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Su rostro se puso aún más rojo que antes. Por un momento, se quedó mirando a Sofía. Entonces algo cambió en su expresión. Su sorpresa se convirtió en ira. Su confusión en sospecha. «Oye», gritó el hombre desde el otro lado del vestíbulo. Su voz era tan fuerte que todos en el vestíbulo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo miraron. «¿Qué haces con mis llaves?» Sofía dejó de caminar. Estaba confundida por su tono. Ella esperaba que estuviera feliz, pero parecía enojado. Bajó la mirada hacia las llaves que tenía en las manos y luego volvió a mirar al hombre. «Las encontré», dijo Sofía en voz baja. Su voz sonó débil en el amplio vestíbulo. «Se te cayeron del bolsillo». Pero el hombre no escuchaba. Caminaba hacia Sofía, con la mirada fija en las llaves que tenía en las manos. Otras personas en el vestíbulo observaban. Algunas parecían curiosas. Otras parecían incómodas. Sofía le tendió las llaves al hombre. Quería dárselas para que se calmara. Pero algo en su expresión la asustó. La miró como si hubiera hecho algo malo. El hombre se detuvo frente a Sofía.
Era muy alto y Sofía tuvo que levantar la vista para mirarlo. Su sombra la cubrió, haciéndola sentir aún más pequeña. El hermoso vestíbulo de repente se sintió frío y hostil. «Dame esas llaves ahora mismo», dijo el hombre. Su voz era baja y amenazante. «Dot». Sofía inmediatamente le tendió las llaves. «Te las traía», dijo. «Las vi caer». El hombre le arrebató las llaves de las manos, pero en lugar de darle las gracias, siguió mirándola con enojo. Sofía no entendía lo que pasaba. Solo había intentado ayudar. Se había reunido más gente en el vestíbulo. Formaron un círculo alrededor de Sofía y el hombre. Algunos susurraban entre sí. Sofía se sintió asustada y confundida. Quería a su madre. El hombre miró a todos los que la observaban. Luego volvió a mirar a Sofía. Su rostro se ponía cada vez más rojo. Sofía podía ver que estaba muy enojado. «Pequeña ladrona», dijo el hombre en voz alta. «Intentabas robarme las llaves». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza. «No», susurró. «Te estaba ayudando». Se cayeron. Pero el hombre no escuchaba su explicación. Había tomado una decisión sobre lo que creía que había sucedido. Lo que pasó después lo cambiaría todo para Sofía, para María y para todos los que observaban en ese elegante vestíbulo. La voz del hombre se volvió más fuerte y furiosa. Sofía dio un paso atrás, su pequeño cuerpo temblando. Nunca le habían gritado así. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Me estabas robando las llaves», gritó el hombre de nuevo. La gente en el vestíbulo dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirar. Algunos se acercaron para ver qué pasaba. Otros se mantuvieron alejados, pero voltearon la cabeza para mirar. «No estaba robando», dijo Sofía entre lágrimas. «Se cayeron. Las recogí. Para devolvértelas». El hombre se rió, pero no fue una risa agradable. Fue fría y cruel. «¿Esperas que me crea eso? ¿Una niña como tú encontró por casualidad las llaves de mi coche tan caras?» Sofía asintió. «Sí, señor». Estaba sentada allí mismo. Señaló el gran sillón de cuero donde había estado haciendo sus deberes. Su mochila seguía allí, y su libro de matemáticas estaba abierto sobre la mesita junto a la silla. El hombre miró hacia donde señalaba Sofía, pero no pareció importarle. La miró con ojos enojados. «No te creo», dijo. «Los niños como tú siempre se buscan problemas, siempre intentan robar cosas que no les pertenecen». Sofía no entendía a qué se refería el hombre con niños como tú. Era solo una niña que iba a la escuela y hacía sus deberes. Era una buena niña. Su madre siempre le decía que fuera honesta y amable con todos. «Por favor, señor», dijo Sofía en voz baja. «Solo intentaba ayudarte. Te vi buscando tus llaves». Pero el hombre no la escuchaba. Estaba cada vez más enojado. Tenía la cara roja y respiraba con dificultad. Las demás personas en el vestíbulo también lo observaban. Algunos parecían incómodos con su enojo. «No me mientas», dijo el hombre, señalando a Sofía con el dedo. «Sé lo que vi. Tenías mis llaves en tus manos. Probablemente planeabas llevártelas a casa». Sofía negó con la cabeza. «No, no, no. Nunca robaría nada. Mi mamá me enseñó a nunca tomar cosas que no son mías». Cuando Sofía mencionó a su madre, la expresión del hombre cambió de nuevo. Parecía aún más enojado que antes. «Tu madre», dijo. «¿Dónde está tu madre? ¿Qué clase de madre deja a su hija sola en un lugar como este?» «Mi mamá está trabajando», dijo Sofía. Lloraba con más fuerza. «Limpia las oficinas de arriba. Está trabajando muy duro». El hombre miró a toda la gente que lo observaba en el vestíbulo. Luego volvió a mirar a Sofía. «Entonces tu madre es una de las señoras de la limpieza», dijo en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «Eso lo explica todo». Sofía no entendía a qué se refería. Estaba orgullosa de su madre.
María trabajaba muy duro y era muy buena en su trabajo. Sofía no entendía por qué el hombre hablaba de su madre con tanta crueldad. No hay nada malo en limpiar, dijo Sofía con valentía, aunque estaba asustada. Mi mamá trabaja duro para cuidarme. El hombre volvió a reír con su risa malvada. Trabajo duro, dijo. Se llama pasar un trapeador por. ¿Y el trabajo duro? La gente de verdad tiene trabajos de verdad. Trabajos importantes. Trabajos que importan. Algunos de los presentes parecían sorprendidos por lo que decía el hombre. Algunas mujeres entre la multitud susurraban y negaban con la cabeza, pero nadie dijo nada para detenerlo. Sofía se sintió desgarradora. Este hombre decía cosas terribles sobre su madre y no sabía cómo detenerlo. Ojalá María bajara ahora mismo y la llevara a casa. El trabajo de mi mamá es importante, dijo Sofía entre lágrimas. Ella hace que todo esté limpio y bonito para todos los que trabajan aquí. Limpio y bonito, dijo el hombre con sarcasmo. Cualquiera puede pasar un trapeador. No se necesita habilidad ni educación. No es un trabajo de verdad. Las lágrimas de Sofía caían más rápido ahora. Nunca había oído a nadie hablar así del trabajo de su madre. En casa, María siempre le decía a Sofía que todo trabajo era importante, que ayudar a los demás siempre era valioso, sin importar el tipo de trabajo que fuera. El hombre siguió hablando y sus palabras se volvieron cada vez más crueles. Gente como tu madre viene a este país y les quita el trabajo a los verdaderos estadounidenses. No pertenecen a lugares como este. Deberían quedarse de donde vinieron. Sofía no entendía todas las palabras del hombre, pero comprendía que estaba diciendo cosas hirientes sobre ella y su madre. Comprendía que él pensaba que no pertenecían aquí. Si pertenecemos aquí, dijo Sofía con voz temblorosa. Este es nuestro hogar ahora. Mi mamá trabaja aquí todos los días. Tiene permiso para estar aquí. El hombre negó con la cabeza. ¿Permiso? Dijo burlonamente. ¿Crees que tener permiso significa que perteneces? ¿Crees que limpiar baños te da derecho a estar en un edificio como este? Se había reunido más gente. El vestíbulo se estaba llenando. Algunos parecían enfadados con el hombre por ser tan malo con una niña. Otros parecían incómodos y querían irse, pero la mayoría solo observaba y escuchaba. Y ahora tu madre te trae aquí todos los días, continuó el hombre. Un negocio no es una guardería. Los niños no pertenecen aquí, especialmente los niños que roban. Yo no robé nada, gritó Sofía a gritos. Encontré tus llaves y te las devolvía. El hombre levantó las llaves y se las sacudió a Sofía. Estas llaves valen más dinero que lo que tu madre gana en un mes, dijo. ¿Pensabas que podrías venderlas? ¿Pensaron que nadie se daría cuenta? Sofía lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. No quiero tus llaves, sollozó. Solo quería ayudarte. Pero el hombre no paraba. Parecía disfrutar haciendo llorar a Sofía. Parecía disfrutar con el público observándolo. Este es exactamente el problema, dijo a la multitud. Dejamos entrar a gente así a nuestro país, a nuestros edificios, y miren lo que pasa. Enseñan a sus hijos que está bien robar. Una mujer mayor entre la multitud emitió un sonido de desaprobación. Solo es una niña, le dijo en voz baja a la persona que estaba a su lado. El hombre la oyó y se giró hacia ella. Solo es una niña, dijo en voz alta. Tiene edad suficiente para distinguir el bien del mal. Tiene edad suficiente para saber que robar está mal. Sofía sintió que se ahogaba en la tristeza y el miedo. Todos la miraban. Todos escuchaban a este hombre decir cosas terribles sobre ella y su madre. Quería huir, pero sentía las piernas demasiado débiles para moverse. Quiero a mi mamá, susurró Sofía. El hombre la oyó y se rió. Tu mamá no puede ayudarte ahora, dijo. Tu mamá debería haberte enseñado mejor, pero supongo que la gente como ella no sabe criar bien a los hijos. Sofía sintió que la ira se mezclaba con la tristeza. Este hombre podía decir cosas malas de ella,
pero no le permitiría decir cosas malas de su madre. María era la mejor madre del mundo. No digas cosas malas de mi mamá, dijo Sofía, con la voz más fuerte que antes. Es una buena persona. Me cuida y trabaja duro todos los días. El hombre se acercó a Sofía. Era tan alto que su sombra la cubría por completo. No te atrevas a levantar la voz tú también. Yo, pequeña, niña, dijo con voz amenazante. Tú y tu madre son huéspedes en este país, huéspedes en este edificio, y huéspedes que sabrían cuál es su lugar. Sofía se apartó de él hasta que chocó contra su silla. Se sentó pesadamente, temblando por todo el cuerpo. Nunca había estado tan asustada en su vida. Nunca nadie la había tratado tan mal. El hombre miró a su alrededor a toda la gente que la observaba. Parecía orgulloso de sí mismo. Parecía creer que había hecho algo bueno al gritarle a una niña de 8 años. Esto es lo que pasa cuando no tenemos la seguridad adecuada, dijo a la multitud. Cualquiera puede entrar aquí. Cualquiera puede traer a sus hijos aquí. Y luego nos sorprendemos cuando desaparecen cosas. Sofía se tapó la cara con las manos y lloró. Nunca se había sentido tan pequeña e indefensa en su vida. Quería a su madre más que a nada en el mundo. Quería volver a casa, a su pequeño apartamento, donde estaba a salvo y querida. Arriba, María estaba limpiando los baños del 8º piso. No tenía ni idea de que su hija estaba abajo siendo humillada por un hombre cruel. No tenía ni idea de que su tranquila vida se desmoronaba en el elegante vestíbulo del complejo de oficinas Grand View. El hombre seguía hablando, seguía diciendo cosas hirientes, seguía disfrutando de la atención de la multitud. Pero no sabía que alguien lo observaba con mucha atención, alguien que había visto todo lo sucedido, alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. María estaba en el 8º piso limpiando el último baño del día cuando oyó voces fuertes que venían de abajo. Al principio, pensó que eran solo los sonidos normales de la gente saliendo del trabajo. El edificio siempre era ruidoso por la noche, ya que todos se iban a casa. Pero algo en las voces parecía diferente esa noche. Una voz era mucho más fuerte que las demás. Sonaba enfadada. María detuvo su limpieza y escuchó con más atención. No pudo distinguir las palabras, pero notó que alguien estaba muy molesto. María se sintió preocupada. Esperaba que no hubiera ningún problema en el edificio. Siempre intentaba mantenerse alejada de los problemas. Solo quería trabajar en silencio y cuidar de Sofía. Dot. La voz enfadada se hizo más fuerte. Ahora María podía oírla con más claridad, incluso a 8 pisos de altura. Su corazón empezó a latir más rápido. Algo andaba mal. María dejó sus productos de limpieza y caminó hacia el pasillo. El sonido provenía del vestíbulo de abajo. Podía oír a mucha gente hablando a la vez. Parecía que se había reunido una multitud. Entonces María oyó algo que le heló la sangre. Oyó una vocecita llorando. Una voz que conocía mejor que ninguna otra en el mundo. Era Sofía. María lo dejó todo y corrió al ascensor. Le temblaban las manos al pulsar el botón. El ascensor pareció tardar una eternidad en llegar. Cuando las puertas finalmente se abrieron, María entró corriendo y pulsó el botón del vestíbulo. Mientras el ascensor bajaba, María oía las voces cada vez más fuertes. Podía oír a Sofía llorando. Podía oír al hombre enfadado gritando, «¡De María!». El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Las puertas del ascensor se abrieron y María vio a un grupo de personas en el vestíbulo. Todos miraban algo en el centro de la multitud. María se abrió paso entre la gente diciendo disculpe en su inglés mal hablado. Al llegar al centro de la multitud, María vio a Sofía sentada en el gran sillón de cuero, llorando con la cara entre las manos. De pie junto a ella había un hombre alto con un traje caro. Tenía la cara roja y seguía hablando en voz alta. «Sofía». María gritó y corrió hacia su hija. Sofía levantó la vista y vio a su madre. «Mamá». Lloró y saltó del sillón para abrazar a María.
Sofía temblaba y tenía la cara mojada por las lágrimas. María abrazó a Sofía con fuerza y miró al hombre enojado. ¿Qué pasó?, preguntó María. Su inglés no era perfecto, pero podía hablar lo suficiente como para hacer preguntas. El hombre miró a María con la misma mirada fría y furiosa que había usado con Sofía. Tu hija intentaba robarme las llaves del coche, dijo en voz alta para que todos pudieran oírlo. No, dijo María inmediatamente. Sofía jamás robaría nada. Nunca. El hombre levantó las llaves. La encontré sosteniendo estas, dijo. Mi auto caro. ¿Qué? Intentaba quitárselas. María miró a Sofía, que seguía llorando. Sofía, dime qué pasó, dijo María en español. Entre lágrimas, Sofía le contó a su madre toda la historia. Explicó cómo vio al hombre buscando sus llaves, cómo las llaves se le cayeron del bolsillo justo al lado de su silla, cómo las recogió para devolvérselas, cómo él empezó a gritarle y a llamarla ladrona. María escuchó cada palabra. Su hija siempre había sido honesta con ella. Sofía nunca había mentido, ni siquiera en cosas pequeñas. María sabía que Sofía decía la verdad. María volvió a mirar al hombre. Ella te estaba ayudando, dijo María. Encontró tus llaves y te las estaba devolviendo. El hombre negó con la cabeza. Eso no es lo que vi, dijo. La vi sosteniendo mis llaves. La vi intentando robarlas. Ella tiene 8 años, dijo Naria, con la voz cada vez más fuerte. Es una buena niña. No robaría. Algunas personas de la multitud comenzaron a susurrar entre sí. Algunos asintieron, de acuerdo con María. Pero al hombre enojado no le importaba lo que pensaran los demás. 8 años son suficientes para distinguir el bien del mal, dijo. Pero supongo que algunos padres no educan bien a sus hijos. Cuando el hombre dijo esto, María sintió que la ira le subía al pecho. Había pasado 8 años enseñándole a Sofía a ser amable, honesta y respetuosa. Había trabajado muy duro para darle a Sofía una buena vida y buenos valores. Le enseño muy bien a mi hija, dijo María, irguiéndose. Le enseño a ayudar a la gente. Le enseño a ser amable. Le enseño a hacer lo correcto. El hombre rió con su risa malvada. ¿Lo correcto? Dijo, lo correcto. Deberías tener a tu hija en casa en lugar de llevarla al trabajo todos los días. Trabajo aquí, dijo María con sencillez. Tengo que trabajar para cuidar a mi hija. Me espera tranquilamente. Nunca causa problemas. Hasta hoy, dijo el hombre. Hasta hoy, cuando intentó robarme las llaves, no robó, dijo María, con la voz más alta que antes. Algunas personas entre la multitud parecieron sorprendidas al oír a la silenciosa señora de la limpieza hablar con tanta vehemencia. El hombre se acercó a María y Sofía. Miren a su alrededor, dijo, señalando el elegante vestíbulo. Miren este edificio. Miren a esta gente. ¿De verdad creen que pertenecen aquí? ¿De verdad creen que su hija pertenece aquí? María se sintió herida por sus palabras, pero también orgullosa. Trabajo aquí todos los días, dijo. Limpio estas oficinas. Hago que este edificio sea hermoso para todos los que trabajan aquí. Uno pertenece aquí porque yo trabajo aquí. Trabajas aquí, dijo el hombre con disgusto. Pasas un trapeador por ahí. Eso no te hace pertenecer aquí. Eso no te da derecho a traer a tus hijos aquí. Algunos de los que observaban empezaron a parecer incómodos. Podían ver que el hombre estaba siendo muy cruel con María y Sofía. Pero la mayoría siguió sin decir nada para detenerlo. Oh, el trabajo es importante, dijo María, en voz baja pero con firmeza. Mi trabajo ayuda a la gente. Estoy orgullosa de mi trabajo. El hombre sacudió la cabeza. ¿Orgulloso? Dijo, ¿estás orgulloso de limpiar baños? ¿Estás orgulloso de vaciar botes de basura? Eso no es trabajo de verdad.
Eso es lo que hace la gente cuando no consigue un trabajo de verdad. María sintió que se le encendían las mejillas. Estaba furiosa, pero también asustada. Necesitaba ese trabajo. No podía permitirse perderlo, pero tampoco podía dejar que ese hombre siguiera diciendo cosas tan hirientes sobre ella y Sofía. Mi trabajo es trabajo de verdad, dijo María. Trabajo duro todos los días. Cuido de mi hija. Pago mis cuentas. Soy una buena persona. Buena persona, dijo el hombre con sarcasmo. La gente buena no cría hijos que roban. Mi hija no robó nada, dijo María en voz alta. Varias personas de la multitud se giraron para mirarla. Nunca antes la habían oído levantar la voz. Sofía seguía agarrada a su brazo. Había dejado de llorar, pero escuchaba todo lo que el hombre decía sobre ella y su madre. Podía ver que su madre se estaba alterando. Mamá, susurró Sofía en español. Vámonos a casa. Pero María no podía irse sin más. Este hombre había lastimado a su hija. Había hecho llorar a Sofía. Había dicho cosas terribles sobre ambas. María no iba a dejar que se saliera con la suya. Hiciste llorar a mi hija, le dijo María al hombre. La asustaste. Le dijiste cosas malas. Es solo una niña. Es una ladrona, repitió el hombre. Y tú eres la madre que crió a una ladrona. Eso fue demasiado para María. Su hija era lo más importante en su vida. Sofía era buena, amable y honesta. Nadie iba a llamar a Sofía ladrona, especialmente este hombre cruel. Dijo María en voz alta. Deja de decir esas cosas de mi hija. No es una ladrona. Es una buena chica. Estaba tratando de ayudarte. El hombre pareció sorprendido. No esperaba que la silenciosa señora de la limpieza se le enfrentara. Esperaba que se asustara, se disculpara, se llevara a su hija y se fuera. Pero María no iba a disculparse por algo que Sofía no había hecho. No iba a dejar que ese hombre intimidara a su hija. Iba a proteger a Sofía. No, pasara lo que pasara, el vestíbulo estaba en completo silencio. Todos observaban a María y al hombre. Nadie sabía qué iba a pasar después. Nadie sabía que alguien más también observaba. Alguien que lo había visto todo. Alguien que estaba a punto de intervenir y cambiarlo todo. Una voz tranquila atravesó la tensión del vestíbulo como un cuchillo en la mantequilla. Disculpe, ¿qué está pasando aquí exactamente? Todos se giraron para ver de dónde venía la voz. Una mujer con bata blanca de médico caminaba hacia la multitud. Era alta y segura de sí misma, con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Llevaba el pelo negro recogido en un moño pulcro y se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a estar al mando. El hombre enfadado la miró con sorpresa. Estaba tan concentrado gritándoles a María y Sofía que no se dio cuenta de que el médico se acercaba. Esto no es asunto tuyo, dijo con rudeza. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa cálida. En realidad, es mi negocio, dijo. Trabajo en este edificio. Tengo una oficina en el tercer piso. Me llamo doctora Elizabeth Chun. Algunos de los presentes reconocieron su nombre. La doctora Chun era muy conocida en el edificio. Era cardióloga y tenía su consultorio en el tercer piso. Era respetada y querida por todos los que la conocían. He estado observando esta situación durante los últimos 10 minutos, continuó la doctora Chun, y tengo que decir que estoy muy preocupada por lo que he visto. La cara del hombre enojado se sonrojó de nuevo. ¿Preocupado por qué?, preguntó. Preocupada de que atrapáramos a una ladrona en el acto. La doctora Chun miró a Sofía, que seguía agarrada al brazo de su madre. La cara de Sofía estaba roja e hinchada de tanto llorar. Su pequeño cuerpo aún temblaba de miedo y tristeza. Estoy preocupada, doctora, dijo Chun lentamente, por un hombre adulto que le grita a una niña asustada en un lugar público. Me estaba robando las llaves del coche. El hombre gritó. Dot. La doctora Chun levantó la mano para que dejara de hablar.
Escuché lo que dijo, pero también vi lo que realmente sucedió. Y lo que vi fue muy diferente de lo que describe. El hombre parecía confundido. ¿Cómo que vio lo que pasó? La doctora Chin señaló hacia los ascensores. Mi oficina tiene grandes ventanales que dan a este vestíbulo. Estaba terminando unos trámites cuando oí gritos. Miré hacia abajo y vi todo el incidente. La multitud se quedó en silencio. Todos querían escuchar lo que decía la doctora. María abrazó a Sofía con más fuerza, esperando que alguien finalmente dijera la verdad sobre lo sucedido. Te vi cruzando el vestíbulo, hablando en voz alta por teléfono, le dijo el doctor Chun al hombre. Vi que se te cayeron las llaves al pasar junto a la silla donde estaba sentada esta niña. La vi recoger las llaves y caminar hacia ti para regresar. La cara del hombre se ponía cada vez más roja. Eso no fue lo que pasó, dijo, pero su voz no sonaba tan segura como antes. Y entonces la doctora Chun continuó. Vi que te giraste e inmediatamente empezaste a acusarla de robar. No le diste la oportunidad de explicarse. No la escuchaste. Cuando intentó decirte que había encontrado tus llaves, simplemente empezaste a gritarle. Algunas personas del público empezaron a susurrar entre sí. Empezaban a comprender que el hombre había cometido un error. Un gran error. La doctora Chun miró a su alrededor a toda la gente que la observaba. Llevo 5 años trabajando en este edificio, dijo. He visto a esta niña sentada en este vestíbulo casi todos los días durante los últimos 3 años. Hace sus deberes en silencio. Nunca molesta a nadie. Es educada y está bien. Se portó bien. Sofía miró sorprendida a la doctora Chun. Nunca había hablado con ella, pero la doctora Chun sabía quién era. La doctora Chun la había estado observando todo este tiempo. De hecho, la doctora Chun continuó. La he visto ayudar a otros niños con sus tareas cuando sus padres trabajan hasta tarde. La he visto recoger la basura que otros han tirado. Nunca la he visto hacer nada malo. Ni una sola vez. El hombre enojado empezaba a parecer menos seguro. Algunas personas entre la multitud lo miraban con desaprobación en lugar de curiosidad. Pero incluso si no hubiera visto lo que pasó, dijo la doctora Chun, tu comportamiento seguiría siendo completamente inaceptable. Eres una adulta gritándole a una niña de 8 años. La hiciste llorar. La asustaste. Dijiste cosas hirientes sobre ella y su madre. Tenía mis llaves, dijo el hombre débilmente, porque las encontró y te las devolvía, dijo la doctora Chun con firmeza. Que es exactamente lo que cualquier persona honesta haría, que es exactamente lo que su madre le enseñó a hacer. La doctora Chun se giró para mirar a María. Trabajas muy duro, le dijo a María con voz amable. Te veo aquí todos los días limpiando y cuidando este edificio. Haces un trabajo excelente y estás criando a una hija maravillosa. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio y gratitud. Por fin, alguien las defendía a ella y a Sofía. Por fin, alguien decía la verdad. Gracias, le dijo María en voz baja al doctor Chun Dot. El doctor Chun se volvió hacia el hombre enojado. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. El hombre parecía incómodo. Morrison. James Morrison. Bueno, señor Morrison, dijo el doctor Chun. Creo que le debe una disculpa a esta niña y a su madre. Una gran disculpa. Morrison miró a todos los que lo observaban. Muchos asentían, de acuerdo con el doctor Chun. Podía ver que ya no estaban de su lado. No les debo nada, dijo Morrison. Pero su voz era mucho más baja ahora. El doctor Chun se acercó a Morrison. Usted acusó a una niña inocente de robar. La hizo llorar. Dijo cosas terribles sobre su familia. Los avergonzó delante de toda esta gente. Por supuesto que les debe una disculpa. Morrison apartó la mirada del doctor Chun. Miró a Sofía, que seguía aferrada a su madre. Miró a María,
que lo miraba con dolor e ira. En sus ojos, por un momento, pareció que Morrison iba a disculparse. Algunas personas en la multitud esperaban a ver qué decía. Haría. Tal vez se daría cuenta de su error. Tal vez diría que lo sentía, pero el orgullo de Morrison era más fuerte que su conciencia. En lugar de disculparse, se enojó de nuevo. No tengo por qué escuchar esto, dijo en voz alta. Sé lo que vi. No me importa lo que digan los demás. La doctora Chun negó con la cabeza con tristeza. Señor Morrison, estoy muy decepcionada de usted. Su comportamiento esta noche ha sido cruel e injusto. Me debe. Si le pides disculpas a la gente, deberías avergonzarte. El rostro de Morrison se puso aún más rojo. Sus manos comenzaron a temblar. No me digas de que debería avergonzarme, dijo enojado. Trabajo duro por mi dinero. Tengo derecho a proteger mi propiedad. Tú tienes derecho a proteger la tuya, asintió el doctor Chun. Pero no tienes derecho a acusar a personas inocentes de delitos que no cometieron. No tienes derecho a intimidar a niños. Morrison respiraba con dificultad. La ira le aceleraba el corazón. Su rostro se ponía cada vez más rojo a cada segundo que pasaba. No tengo por qué quedarme aquí escuchando esto, dijo Morrison, subiendo de tono. Sé lo que pasó. Sé lo que vi, y no me importa lo que piense algún médico, dijo desde su ventana. La doctora Chen observaba atentamente a Morrison. Había notado algo que la preocupó. El rostro de Morrison ya no estaba solo rojo de ira. Era un rojo diferente. Un rojo peligroso. Señor Morrison, la doctora Chun dijo con su voz profesional de médica, creo que necesita calmarse. Se está enfadando mucho, y eso no es bueno para su salud. Pero Morrison ya no entendía razones. La ira lo había dominado por completo. Estaba furioso con el doctor Chun por contradecirlo. Estaba furioso con María y Sofía por causar problemas. Estaba furioso con todas las personas que lo miraban con desaprobación. No me diga que me calme, gritó Morrison. Su voz resonó por el vestíbulo. Me enfadaré tanto como quiera. Esto es Estados Unidos. Tengo derecho a estar enfadado. La doctora Jun se acercó un paso más a Morrison. Su formación médica le decía que algo iba muy mal. Morrison respiraba demasiado rápido. Estaba demasiado rojo. Sus manos temblaban demasiado. Señor Morrison, dijo en voz baja, de verdad creo que debería sentarse y respirar hondo. Pero Morrison no iba a escuchar a nadie. La rabia lo consumía, y en 10 segundos, esa rabia iba a poner en peligro a todos en el vestíbulo. La doctora Chin observó atentamente el rostro de Morrison. Llevaba 15 años como médica y había aprendido a detectar las señales de que algo andaba mal en el cuerpo de una persona. Lo que vio ahora la preocupó mucho. El rostro de Morrison no solo estaba rojo de ira. Era el rojo intenso y oscuro que había visto en pacientes con problemas médicos graves. Su respiración era demasiado rápida y superficial. Pequeñas gotas de sudor se formaban en su frente a pesar de que el vestíbulo estaba fresco. Señor Morrison, repitió la doctora Chun con voz tranquila pero firme. Necesito que deje de gritar y me escuche un momento. Pero a Morrison no le interesaba escuchar. Seguía enfadado por haber sido contradicho delante de toda esa gente. Seguía convencido de que Sofía había intentado robarle las llaves y estaba furioso porque nadie le creía. No tengo por qué escucharte a ti ni a nadie, dijo Morrison, subiendo la voz. Sé lo que vi y no voy a dejar que un cardiólogo me diga que estoy equivocado. La doctora y notó que las manos de Morrison ya no temblaban solo de ira. Un ligero temblor sugería algo más grave. Su mano izquierda se abría y cerraba en un puño, como si intentara controlar algún tipo de dolor o malestar. Señor Morrison, dijo la doctora Chun, acercándose. Quiero hablarle de lo que cree haber visto. Pero primero, quiero compartir algo con usted sobre esta niña. Morrison la miró con recelo.
¿Y ella? El doctor Chun le sonrió a Sofía, que seguía del brazo de su madre. Te dije que llevo 3 años observando desde la ventana de mi oficina. Lo que no te dije es con cuánta atención. Algunos se acercaron para escuchar lo que la doctora Chun iba a decir. Sabían que tenía algo importante que decirles. Verás, continuó el doctor Chan. Desde la ventana de mi oficina tengo una vista perfecta de este vestíbulo, y en los últimos 3 años he visto cosas extraordinarias. Morrison se secó el sudor de la frente con la manga. No me importa lo que pienses. Ya lo has visto, dijo, pero su voz no era tan fuerte como antes. Dot. El doctor Chun ignoró su rudeza y continuó hablando. He visto a esta niña ayudar a ancianos que tiran cosas al suelo. La he visto compartir su merienda con otros niños que tienen hambre. La he visto consolar a niños pequeños asustados mientras sus padres trabajan hasta tarde. Sofía miró al doctor Chun con asombro. No tenía ni idea de que alguien la hubiera estado observando o notando las pequeñas cosas amables que hacía. Simplemente había estado tratando de ayudar a la gente como su madre le había enseñado. El mes pasado, dijo el doctor Chun, la vi encontrar una billetera que alguien había dejado caer cerca de la fuente. ¿Sabe qué hizo con ella? Morrison no respondió, pero algunas personas entre la multitud escuchaban atentamente. La llevó al mostrador de seguridad de inmediato, dijo el doctor Chun. No la abrió. No miró dentro. Solo quería asegurarse de que llegara a la persona que la perdió. María apretó la mano de Sofía. Estaba orgullosa de su hija, pero nunca había oído hablar de la billetera. Sofía nunca la había mencionado porque, para Sofía, era lo correcto. Hace 2 semanas, continuó el doctor Chun, la vi notar que una de las plantas cerca de los ascensores se estaba muriendo porque alguien había tirado accidentalmente su bebedero. Fue al baño, llenó un vaso de agua y regó la planta. Nadie se lo pidió. Nadie la observaba. Simplemente vio algo que debía hacerse, y lo hizo. Más personas entre la multitud comenzaron a asentir. Empezaban a comprender qué clase de persona era Sofía en realidad. Morrison seguía respirando con dificultad y el rubor de su rostro se estaba intensificando. ¿Y qué? Dijo enojado. Eso no cambia lo que pasó hoy. Eso no cambia el hecho de que la pillé con mis llaves. La doctora Chun miró a Morrison con la misma expresión profesional que usaba al dar noticias difíciles a los pacientes. Señor Morrison, ¿no la pilló con sus llaves? ¿La pilló devolviéndoselas? Eso no fue lo que pasó, insistió Morrison, pero la confianza se le había esfumado. Dot. La doctora Chun sacó su celular. De hecho, señor Morrison, puedo probar exactamente lo que pasó. Morrison parecía confundido. ¿Qué quiere decir? O sea, la doctora Chun dijo que estaba tan preocupada por su comportamiento que empecé a grabar el incidente en mi teléfono. Tengo video de todo lo que pasó. La multitud se quedó en completo silencio. Incluso Morrison dejó de hablar por un momento. Dot. La doctora Chun levantó su teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. Empecé a grabar cuando usted empezó a gritarle a Sofía. El video la muestra claramente extendiendo sus llaves hacia usted, intentando devolvérselas. La muestra diciéndole que las encontró. Te muestra arrebatando celos y luego, siguiendo gritándole. La cara de Morrison, de alguna manera, se puso aún más roja. No se puede grabar a la gente sin su permiso, dijo débilmente. En realidad, el doctor Chun respondió, este es un vestíbulo público. Cualquiera puede grabar aquí. Y me alegro mucho de haberlo hecho porque ahora tenemos pruebas de lo que realmente sucedió. Algunas personas en la multitud comenzaron a murmurar entre sí. Hablaban de lo equivocado que estaba Morrison y lo mal que había tratado a Sofía y María. El doctor Chun miró a todos los que observaban. Pero el video muestra algo más, dijo. Algo que me preocupa aún más que el comportamiento del señor Morrison con esta niña. Morrison la miró con ojos sospechosos. ¿De qué está hablando ahora?
Estoy hablando de su salud. Señor Morrison, dijo el doctor Chun con seriedad. Estoy hablando del hecho de que su cara se ha estado poniendo cada vez más roja en los últimos minutos. Me refiero a que está sudando y respirando con dificultad. Me refiero a que tu mano izquierda sigue apretada en un puño. Morrison bajó la mirada hacia su mano izquierda. No se había dado cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Y qué? Dijo, ¿y qué si estoy enojado? La gente enojada se pone roja. La doctora Chun negó con la cabeza. Señor Morrison, soy cardióloga, especialista en corazón, y lo que veo ahora mismo son las señales de alerta de una emergencia médica grave. Algunas personas del público retrocedieron un paso. Podían percibir la preocupación en la voz de la doctora Chun y podían ver que estaba preocupada por algo más que el mal comportamiento de Morrison. Morrison se rió, pero fue una risa forzada e incómoda. Solo intenta cambiar de tema, dijo. Intenta que olvide lo que hizo esa niña. Señor Morrison, dijo la doctora Chun, con voz cada vez más urgente. Necesito que me escuches con mucha atención. Tu presión arterial está peligrosamente alta ahora mismo. Tu corazón está trabajando demasiado. Si no te calmas de inmediato, podrías estar en grave peligro. Pero Morrison no escuchaba los consejos médicos. Su ira y su orgullo eran más importantes para él que su salud. No intentes asustarme, dijo. No tengo nada malo. Estoy perfectamente bien. La doctora Chen pudo ver que la respiración de Morrison se estaba volviendo aún más dificultosa. Su color estaba cambiando de rojo a un tono más oscuro y alarmante. Ya lo había visto antes en su consulta y sabía lo que venía a continuación. Señor Morrison, le instó con urgencia, por favor, siéntese ahora mismo. Por favor, trate de calmarse y respire despacio. Pero Morrison no iba a sentarse. No iba a calmarse. No iba a escuchar a nadie. Su rabia se había apoderado por completo de él, y en tan solo unos segundos, esa rabia iba a tener consecuencias mortales. Morrison abrió la boca para gritarle algo más. Al doctor Chun, a Sofía, a María, a todos los que lo observaban, pero las palabras no salieron. En cambio, los ojos de Morrison se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. Se llevó la mano izquierda al pecho. Su respiración se detuvo por completo. Por un momento y luego volvió a empezar con jadeos cortos y desesperados. La doctora Chun había presenciado ese mismo momento muchas veces a lo largo de su carrera. Sabía exactamente lo que le estaba sucediendo a James Morrison y sabía que los próximos minutos determinarían si vivía o moría. Los ojos de Morrison se abrieron de par en par por el terror. Su mano izquierda se apretó con fuerza contra el pecho mientras un dolor agudo y aplastante se extendía por su corazón como fuego. El rojo furioso de su rostro cambió de repente a un blanco grisáceo aterrador. No puedo, jadeó Morrison, intentando hablar, pero incapaz de llenar sus pulmones de aire. No puedo respirar. La doctora Chun entró en acción de inmediato. Todos sus años de formación médica se hicieron notar de golpe. Había visto cientos de ataques cardíacos y sabía que cada segundo contaba. Que alguien llame al 911 ahora mismo, gritó la doctora. Chinga a la multitud. Su voz profesional y atronadora atravesó el pánico que comenzaba a extenderse por el vestíbulo. Una mujer con traje sacó su celular y marcó al 911 con dedos temblorosos. Otras personas entre la multitud retrocedieron, dándole al doctor Chun más espacio para trabajar. Morrison intentó dar otro paso, pero de repente sintió las piernas débiles y temblorosas. Tenía la cara cubierta de sudor y respiraba con jadeos cortos y desesperados que parecían dolorosos. «Ayúdenme», susurró Morrison, mirando al doctor Chun con ojos asustados. Toda su ira se había desvanecido. Todo su orgullo se había desvanecido. Solo era un hombre asustado que sabía que algo terrible le estaba sucediendo. La doctora Chun agarró a Morrison cuando éste empezó a caer hacia adelante. «Te tengo»,
dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Voy a ayudarte. Solo intenta mantener la calma y respirar despacio. Guió a Morrison al suelo de mármol del vestíbulo, ayudándolo a tumbarse boca arriba. La respiración de Morrison empeoraba. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si acabara de correr una larga carrera. Mi pecho, dijo Morrison débilmente. Siento como si algo pesado estuviera sobre mi pecho. Me duele muchísimo. La doctora. Chen se arrodilló junto a Morrison e inmediatamente comenzó a revisar sus signos vitales. Presionó sus dedos contra su muñeca para tomarle el pulso. Corría demasiado rápido y se sentía irregular, como si su corazón se saltara latidos. Señor Morrison, está teniendo un infarto, dijo la doctora. Chun con claridad. Pero soy cardióloga y estoy aquí con usted. Voy a cuidar de usted. Los ojos de Morrison se llenaron de miedo. ¿Voy a morir?, preguntó en voz baja. No si puedo evitarlo, respondió la doctora. Chun con firmeza. Pero necesito que se concentre en respirar lentamente y mantener la calma lo más posible. La mujer que había llamado al 911 se acercó a la doctora. Chun, la ambulancia está en camino, dijo. Dijeron que serían unos 5 minutos. La doctora. Chun asintió. 5 minutos. Parecía mucho tiempo cuando alguien sufría un infarto. Pero ella ya había lidiado con situaciones mucho peores. La respiración de Morrison se volvió aún más difícil. Su rostro se estaba poniendo a su lado alrededor de los labios, lo que significaba que no recibía suficiente oxígeno. No puedo respirar, jadeó Morrison de nuevo. No me llega suficiente aire. La doctora. Chun miró el pecho de Morrison y vio que había dejado de moverse. Puso los ojos en blanco y quedó inconsciente. Ha sufrido un paro cardíaco, anunció la doctora. Chun a la multitud. Su corazón ha dejado de latir. Algunos entre la multitud jadearon. Algunos empezaron a llorar. Todos se dieron cuenta de que estaban viendo la vida de alguien pendiendo de un hilo. La doctora. Chun inmediatamente inclinó la cabeza de Morrison hacia atrás para abrirle las vías respiratorias. Le revisó la boca para asegurarse de que nada le obstruyera la respiración. Luego colocó las manos sobre el pecho de Morrison y comenzó la RCP. La doctora. Chun contó en voz alta mientras presionaba con fuerza y rapidez el pecho de Morrison. Intentaba bombearle la sangre manualmente, ya que su corazón había dejado de funcionar después de 30 compresiones torácicas. La doctora. Chin inclinó la cabeza de Morrison hacia atrás y le dio 2 respiraciones artificiales, insuflando aire en sus pulmones. Luego volvió a colocarla sobre el pecho. Compresiones. Contó de nuevo. Las compresiones debían ser profundas y constantes para tener alguna posibilidad de mantener vivo a Morrison. María observaba todo esto con los ojos muy abiertos y asustados. Nunca había visto a nadie sufrir un infarto. Sofía se aferraba al brazo de su madre, demasiado asustada para mirar directamente lo que estaba sucediendo. «Se pondrá bien el hombre, mamá», susurró Sofía en español. «No lo sé, Mía», respondió María en voz baja. «El médico está intentando ayudarlo». La doctora. Chen continuó la RCP, alternando entre compresiones torácicas y respiración artificial. Era un trabajo físico duro, y ella misma comenzaba a respirar con dificultad. «Vamos, señor Morrison», dijo la doctora. Chun mientras trabajaba. «Regrese con nosotros. No se rinda». Algunos de los presentes rezaban. Otros simplemente observaban en silencio, atónitos. Todos comprendieron que estaban presenciando algo muy grave y aterrador después de lo que pareció una eternidad. La doctora. Chin presionó sus dedos contra la nuca de Morrison. Revisar para comprobar el pulso. Nada. Inmediatamente volvió a hacer compresiones torácicas. 30 más, se dijo a sí misma, contando cada compresión. 14. Justo cuando la doctora Chan terminaba su segunda ronda de RCP,
Las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe y 3 paramédicos entraron corriendo con su equipo. Llevaban una camilla, maletines médicos y un desfibrilador. ¿Qué tenemos?, preguntó el paramédico principal mientras se arrodillaba junto al Dr. Chun. James Morrison, de unos 50 años, respondió el Dr. Chun sin detener las compresiones torácicas. Ataque cardíaco masivo seguido de paro cardíaco. Lleva caído unos 3 minutos. Le he estado haciendo RCP. Los paramédicos tomaron el control de inmediato. Uno de ellos continuó con las compresiones torácicas mientras otro preparaba el desfibrilador. El tercer paramédico comenzó con 4 líneas en el brazo de Morrison. «¡Listo!», gritó el paramédico con el desfibrilador. Todos se alejaron de Morrison mientras le aplicaban la descarga eléctrica en el pecho. El cuerpo de Morrison dio un respingo por la descarga, pero seguía sin pulso. «De nuevo», dijo el paramédico principal. Cargaron el desfibrilador y le administraron otra descarga. Esta vez, el cuerpo de Morrison dio un respingo y luego comenzó a respirar por sí solo. El paramédico le revisó el pulso y detectó un latido débil pero constante. «Lo hemos recuperado», anunció el paramédico. «Pero tenemos que llevarlo al hospital de inmediato». Los paramédicos trabajaron rápidamente para preparar a Morrison para el traslado. Le pusieron una máscara de oxígeno en la cara y lo conectaron a un monitor cardíaco portátil. La máquina mostró que su ritmo cardíaco seguía siendo muy irregular y débil. Dot, mientras subían a Morrison a la camilla, abrió los ojos brevemente. Parecía confundido y asustado, pero estaba consciente. Dot. El Dr. Chun caminó junto a la camilla mientras los paramédicos se dirigían a la puerta. «Señor Morrison, ¿me oyes?», preguntó. Morrison la miró con la mirada perdida. Intentó hablar, pero la máscara de oxígeno se lo impedía. «No intentes hablar», dijo el Dr. Chun con suavidad. «Tuviste un infarto, pero te pondrás bien. Los paramédicos te llevan al hospital». Mientras los paramédicos llevaban a Morrison en la ambulancia, éste logró girar ligeramente la cabeza. A través de las puertas del vestíbulo, pudo ver a María abrazando a Sofía. Sofía lo observaba con preocupación, a pesar de haber sido tan cruel con ella. Por primera vez esa noche, Morrison sintió algo más que ira. Sintió vergüenza. Sintió arrepentimiento. Se sintió agradecido de estar vivo. Los paramédicos subieron a Morrison a la ambulancia y se marcharon con las sirenas a todo volumen. El vestíbulo volvió a quedar en silencio. Pero todos los que habían presenciado lo sucedido estaban profundamente conmocionados. Dot. El Dr. Chun estaba de pie en medio del vestíbulo, respirando con dificultad por la actuación. RCP. Su bata blanca de doctora estaba arrugada y su cabello se había soltado de su recogido. Dot. María se acercó al Dr. Chun con Sofía aún de la mano. «Gracias», dijo María simplemente. «Gracias por salvarlo». El Dr. Chun miró a María y Sofía con ojos cansados pero amables. «Fue muy cruel con ustedes y con su hija», dijo. «Pero cada vida vale la pena salvar». Sofía miró al Dr. Chun con admiración. «Eres una heroína», dijo Sofía en voz baja. «Dot». El Dr. Chun sonrió y se arrodilló a la altura de Sofía. «No, cariño. Tú eres la heroína. Intentabas ayudar a alguien, incluso cuando esa persona no era amable contigo. Eso es lo que hacen los verdaderos héroes». Una semana después, María estaba limpiando las oficinas del 5º piso, como todos los días. Pero todo se sentía diferente ahora. Desde la noche en que el señor Morrison sufrió el infarto, la gente del edificio la miraba de otra manera. También miraban a Sofía de otra manera. Los guardias de seguridad ahora sonreían y le daban los buenos días a María cuando llegaba al trabajo. La recepcionista siempre saludaba a Sofía cuando se sentaba en el vestíbulo haciendo sus tareas. Algunos oficinistas incluso habían empezado a llevarle pequeños obsequios y a preguntarle por sus tareas. Pero el cambio más grande fue cómo María se sentía consigo misma. Durante 3 años,
Había intentado ser invisible en este edificio. Había intentado limpiar en silencio y no molestar a nadie. Le había enseñado a Sofía a guardar silencio y no estorbar. Ahora, María comprendía que ser invisible no siempre era lo correcto. A veces, las buenas personas necesitaban defenderse. A veces, necesitaban decir la verdad. Incluso cuando daba miedo, Sofía estaba sentada en su silla habitual en el vestíbulo haciendo su tarea de ciencias. Estaba leyendo sobre el corazón humano y cómo bombea sangre por todo el cuerpo. Después de ver lo que le pasó al señor Morrison, Sofía estaba muy interesada en aprender sobre los corazones y cómo mantenerlos sanos. A las 6, las puertas del ascensor se abrieron y salió alguien que Sofía no esperaba ver. Era el señor Morrison. Se veía muy diferente a como era hacía una semana. Su rostro estaba pálido en lugar de rojo. Se movía despacio y con cuidado. Vestía ropa informal en lugar de su ropa cara. Pero la mayor diferencia estaba en sus ojos. La ira que había sentido antes había desaparecido por completo. Morrison miró alrededor del vestíbulo hasta que vio a Sofía. Caminó lentamente hacia su silla. Sofía sintió miedo por un momento, recordando lo malo que había sido con ella. Pero algo en su expresión le decía que ahora era diferente. «Hola», dijo Morrison en voz baja al llegar a la silla de Sofía. «¿Te acuerdas de mí?» Sofía asintió. «Sí, señor. Usted es el señor Morrison. Tuvo un infarto». Morrison se sentó en la silla junto a la de Sofía. Se movió con cuidado, como alguien que aún se recuperaba de una enfermedad grave. «Sí, tuve un infarto», dijo Morrison. «Y quería venir aquí para hablarte de lo que pasó antes». Sofía cerró su libro de ciencias y miró a Morrison con curiosidad. Ya no le tenía miedo. Parecía triste y cansado, pero no enojado. «Los médicos me dicen que casi muero esa noche», continuó Morrison. «Me dicen que si la doctora Chun no hubiera estado allí para ayudarme, probablemente habría muerto». Sofía asintió. «La doctora Chun es muy inteligente. Te salvó la vida». Morrison bajó la vista hacia sus manos. «Pero la doctora Chun no fue la única que me salvó la vida esa noche». Sofía parecía confundida. «¿Qué quieres decir?» Morrison metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves del coche. Las mismas llaves que habían causado todo el lío hacía una semana. «Estas llaves», dijo, levantándolas. «¿Recuerdas qué pasó con estas llaves?» Sofía asintió. «Se te cayeron del bolsillo. Las recogí para devolvértelas». Los ojos de Morrison se llenaron de lágrimas. «Sí, eso es exactamente lo que pasó. Y te acusé de intentar robarlas. Les dije cosas terribles a ti y a tu madre. Te hice llorar». Sofía no sabía qué decir. Recordó lo asustada y triste que se había sentido esa noche. «Me equivoqué», dijo Morrison con la voz temblorosa por la emoción. «Me equivoqué por completo en todo. Intentabas ayudarme y fui cruel contigo. Lo siento mucho». Sofía miró a Morrison con sus grandes y amables ojos. «Está bien», dijo simplemente. «Estabas enferma. Las personas enfermas a veces dicen cosas que no sienten». Morrison estaba asombrado por la amabilidad de Sofía. Después de todo lo que le había hecho pasar, estaba dispuesta a perdonarlo. Justo entonces, María salió del ascensor. Había terminado su trabajo de la tarde y venía a recoger a Sofía. Cuando María vio a Morrison sentado junto a su hija, se sintió preocupada y protectora. Morrison vio a María y se levantó inmediatamente. «Señora Santis», dijo respetuosamente. «Esperaba verla esta noche». María se acercó a Sofía y le puso la mano en el hombro a su hija. «¿Estás molestando a mi hija?», preguntó. «Morrison». «No, mamá», dijo Sofía rápidamente. «El señor Morrison se disculpaba conmigo». Morrison miró a María con la misma expresión triste y arrepentida que había mostrado. «Sofía. Señora Santos, le debo la mayor disculpa de mi vida».
Lo que les dije a usted y a su hija la semana pasada estuvo mal. Fue cruel. Fue imperdonable. María estudió el rostro de Morrison. Pudo ver que era sincero. Pudo ver que estaba realmente arrepentido de lo que había hecho. Llevo una semana en el hospital, continuó Morrison. Tuve tiempo para pensar en muchas cosas. Pensé en cómo las traté a ti y a Sofía. Pensé en la clase de persona en la que me había convertido. Morrison volvió a sentarse en su silla. Los médicos me dijeron que mi infarto fue causado por el estrés y la ira. Me dijeron que si no cambio mi forma de vivir, si no dejo de estar tan enojada todo el tiempo, probablemente tendré otro infarto y la próxima vez podría no tener tanta suerte. María se sentó en otra silla. Había una silla cerca. Ella escuchaba atentamente lo que decía Morrison. Me di cuenta de algo mientras estaba en el hospital. Morrison dijo, me di cuenta de que tú y Sofía no son el problema en este edificio. Yo soy el problema. He estado enojada y he sido mala con la gente durante tanto tiempo que olvidé cómo ser amable. Sofía se acercó y le dio una palmadita suave en la mano a Morrison. Puedes aprender a ser amable de nuevo, dijo. Mi mamá siempre dice que nunca es tarde para ser mejor persona. Morrison sonrió por primera vez desde que Sofía lo conoció. Era una sonrisa real, no maliciosa ni sarcástica. Tu mamá es muy sabia, dijo Morrison. Y eres una niña muy especial. Te vi perdonarme a pesar de que fui horrible. A ti, te vi preocuparte por mí a pesar de que te había lastimado. Morrison se volvió hacia María. Señora Santis, su hija es extraordinaria. Ha criado a una niña increíble. Es amable, honesta y comprensiva. Ella tiene más carácter en sus 8 años que el que yo he demostrado en toda mi vida adulta. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, dijo en voz baja. Dot. Morrison metió la mano en el otro bolsillo y sacó un sobre. Quiero darle esto a Sofía, dijo, entregándole el sobre a María. María abrió el sobre y encontró un cheque dentro. Era por $5.000, puntos, comillas dobles. Señor Morrison, dijo María, sorprendida por la cantidad. Esto es demasiado. No podemos aceptar esto. Morrison negó con la cabeza. Por favor, acéptalo. No es suficiente para compensar lo que hice, pero quiero que Sofía lo tenga para su educación. Quiero ayudar a pagar su futuro. Sofía miró el cheque con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanto dinero. Pero eso no es lo único que quería decirle. Morrison continuó. He estado hablando con mi empresa sobre la posibilidad de iniciar un programa de becas. Un programa para ayudar a los hijos de todas las personas que trabajan para mantener nuestros edificios limpios y seguros. María parecía asombrada. Un programa de becas. Morrison asintió. Queremos ayudar a niños como Sofía a ir a la universidad. Queremos demostrar que valoramos el trabajo que personas como usted hacen todos los días. Sofía saltó de su silla y abrazó a Morrison. Gracias, señor Morrison. Después de todo, usted es una buena persona. Morrison le devolvió el abrazo a Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por enseñarme a ser bueno de nuevo, Sofía. Gracias por mostrarme lo que es la bondad. Al salir juntos del edificio esa noche, Morrison, María y Sofía parecían una familia inusual, pero habían aprendido algo importante sobre el perdón, amabilidad y segundas oportunidades. Morrison cumplió su promesa. El programa de becas ayudó a decenas de niños a lo largo de los años, y Sofía fue la primera beneficiaria, convirtiéndose ella misma en médica, inspirada por el ejemplo del Dr. Chun. Pero a veces las lecciones más importantes provienen de los maestros más inesperados. Y a veces, un simple acto de bondad puede cambiarlo todo.